Hola a todos, mi nombre es Quique, soy ludópata y jugué por última vez el 1 de febrero de 2019. Hace poco más de 24 meses que entré por la puerta de Apeap para intentar poner orden en mi cabeza, darle más sentido a la vida y cambiar por completo el estilo de ella, para poder así tratar mi enfermedad, que en aquel momento desconocía. La ludopatía, y es por lo que estoy contando mi historia hoy. Entré con cierto miedo, con mucha vergüenza y sobre todo demasiada culpa. Yo en ese momento allí no estaba porque quería, ¿eh? Mi vida, desde que jugué por primera vez hasta ese mismo momento, se había vuelto caótica por completo. Lo que empezó hace 8 años con un hecho anecdótico y una forma de pasar un rato de verano, se convirtió luego en el eje más oscuro de mi vida. Ese día de verano realicé mi primera apuesta deportiva con bastante éxito. Por 5 euros recuerdo que gané unos 400. Y como digo, se quedó en una anécdota, ya que no volví a realizar ninguna apuesta hasta pasado unos 3 o 4 años. Pero lo que sí recuerdo es que día me sentí más listo que el resto. No había ganado por suerte, había ganado porque yo había sido un poco más hábil que el resto. Pasados esos años, volví a apostar unos encuentros deportivos, esta vez con bastante menos suerte. Y ahí ya no era cuestión de inteligencia o de habilidad, era cuestión de mala suerte, o así lo sentía yo. Esa mala suerte se iba repitiendo cada vez más, y lo que es peor, más asiduamente. Aquellos 5 euros iniciales se fueron convirtiendo poco a poco en 10, en 20, en 50 y así hasta cientos de euros. La mayoría de las veces puestos de mi bolsillo, otras veces puestos de anteriores ganancias. La ecuación era clara, perdía mucho más dinero del que ganaba, y ya no solo del que podía ganar puntualmente jugando, sino del que ganaba trabajando. Por lo que empezaron las peticiones de favores económicos a amistades, las peticiones de micropréstamos en entidades financieras, etcétera. El agujero en el que me estaba metiendo era cada vez más profundo, y la salida cada vez parecía más lejana. Y más si cabe tratándola de buscar yo solo, porque hasta ese momento mi vida hacia el resto era de lo más normal. Nadie sabía que jugaba, nadie sabía que perdía todo mi dinero, nadie sabía que pedía financiación en entidades, nadie sabía absolutamente nada. Según iba pasando el tiempo, me iba dando cuenta que esa gente, a la que ya apenas hacía caso y no reparaba en su existencia, no estaba ciega, y mucho menos era tonta. Y aunque sin saber el momento en concreto, empezaron a percibir en mí lo que yo mismo me llevaba notando un tiempo. Esa pérdida de comunicación con la familia, con los amigos, con la gente más allegada, ausencia en los planes colectivos, la dejadez en el deporte, que hasta ese momento practicaba mucho, ya no leía, no veía cine, en fin, una vida poco transparente y demasiado autónoma. Solo trataba de encontrar esa combinación maravillosa y ganadora que me sacase de ese agujero. Aunque la realidad es que si lo hubiera encontrado no se habría solucionado nada y el agujero habría sido más profundo y oscuro. Pero claro, eso lo veo ahora. Hace 2 años no lo veía tan claro. Mi vida giraba en torno al juego, sus causas y sus consecuencias, que cada vez hacían más daño y más mella en mí. Noches de insomnio, estrés, agobio, deuda social, deuda económica y soledad. Mucha soledad. Y así iba pasando el tiempo hasta que tanta ocultación, tanto misterio, tanta mentira y tan poca transparencia terminó por hacer ver a la gente lo que nunca quise que viera. Eso y ya mi famoso en la asociación en robo en casa de mis suegros terminaron por traerme aquí con vosotros. A mis suegros recuerdo que les llegué a requisar 500 euros. Mis padres, después de una larga búsqueda, dieron con Apeap y tras una conversación telefónica con nuestro terapeuta, Carlos, decidieron que el sitio debía ser este, para volver a reconducir mi vida. Yo no lo veía nada claro, ¿eh? De hecho, yo pensaba que podía salir solo. Si había empezado a jugar, solo tenía que dejar de hacerlo. Lo veía fácil. Pero claro, en ese momento todavía me consideraba una persona 100% sana. Llegó el primer día en Apeap, entrevistas solas y luego acompañado con mis padres. En ese momento con Elena, la otra terapeuta y psicóloga. Hasta ahí, fácil. Yo ya había ido, había hablado y ya estaba contentando de alguna forma a mis padres. Mi único objetivo era sentir con la cabeza, entonar un poco el mea culpa y en unos pocos fines de semana a volarme. Llegada la hora, comenzó la sesión con el resto de mis compañeros y con Carlos. No sabía dónde meterme. Esas 2 horas debían pasar rápido y con el menor protagonismo para mí posible. Tratando de explicar mi historia,
y por lo que estaba allí empecé a notar que algo chirriaba en los oídos de mis compañeros y de Carlos. Miraba a Iván, un compañero, y veía cómo anotaba en su libreta negando un poco con la cabeza. Miraba a otro compañero, me observaba como diciendo, pues no te queda nada, chaval. Buscaba a otro compañero, Fran en este caso, con la mirada, y sonreía como el que sabe que si había una persona engañada ahí era yo. Estaba también Quique, tocayo mío, tocayo de nombre y tocayo de enfermedad, pegando un trago a su Coca-Cola con la tranquilidad del que sabe que él sí que estaba en buen camino. Y en general todos parecían mirarme como a ese chico que no sabe de verdad dónde ha caído y por qué. Hasta que después de mi breve speech, Carlos me dijo, Quique, padeces una enfermedad que se llama ludopatía, pero no has matado a nadie. Ya lo entenderás con el tiempo. Ahora puedo decir que a Carlos no le pudo hacer mucho caso en ese momento. A partir de ahí, y con el transcurso de las siguientes sesiones, iba escuchando testimonios. Veía el trabajo de los pasos e intentaba interiorizar conceptos, muchos conceptos, pero aún así sin entender nada. Esos conceptos, encasillados todos en un cuadernillo, con un orden muy lógico del tratamiento de la enfermedad, venían a ser algo como la aceptación, lo que yo pensaba, pero ¿aceptar el qué? La confrontación, y yo decía, ¿confrontar con quién y por qué? La sinceridad, a mí esa palabra ni me sonaba ya. Bueno, todo se me escapaba y yo aún seguía enfrentándome a mi culpa para empezar a sentirme un poco mejor, que era mi único objetivo en ese momento. Pasaban las semanas y yo seguía acudiendo sábado tras sábado sin perderme una a la terapia. Don Quique, tu turno, escuchaba decir. Y ahí empezaba el reconcome interior por no saber si lo que decía tenía sentido, si sonaba verosímil o si seguía haciendo ver a mis compañeros y a Carlos que las semanas pasaban en balde por mí. En definitiva, esa inseguridad en mí mismo que tanto me costaba reconocer y tanto odiaba mostrar, pero lo importante es que ya le daba importancia a la sesión, a su dinámica y sobre todo a la enfermedad por la que estaba allí. Así comencé a trabajar de forma seria y constante los pasos, solo y con mi sustento. Lo que primero era ojear y pasar de soslayo por el tema a tratar se fue convirtiendo en una dedicación y trabajo continuo, invirtiendo cada vez más tiempo en ello e involucrando cada vez más a mi sustento, aunque en involucración y ganas a ella, a mi sustento, pocas veces le ganaba. Para la vuelta de mi primer verano recuerdo, fue cuando realmente noté en mí la actitud y las ganas de superar mi enfermedad, de volver a mirar de nuevo el mundo con sinceridad, honestidad, con asertividad y sobre todo sin culpa. Que como ya me adelantó el primer día Carlos, era ludópata, sí, pero yo no había matado a nadie, y mucho menos había elegido yo serlo. Que lo único que tenía que hacer es sentirme responsable de mi recuperación, solo y exclusivamente eso. Y así he intentado actuar hasta el día de hoy. Desde hace poco tiempo siento y entiendo lo que significan las palabras libertad, tranquilidad o descanso. Siempre intenté aferrarme a aquello que escuché por primera vez a uno de mis compañeros, entre otros, cuando dijo, hoy soy más feliz que el día anterior a empezar a jugar. Y la realidad es esa. Es lo que siento. Mi madre, por nombrarla, siempre me ha dicho, y más en los últimos meses, que la vida no es como se empieza, sino cómo acaba. Mi vida de jugador acabó empezando una nueva, y esa nueva vida intentará acabarla mejor si cabe, siguiendo siempre el camino que todos los que me han acompañado en mi vida y en estos 2 años en la asociación me habéis enseñado. Hoy, repito, y lo quiero dejar bien claro, soy una persona libre, soy una persona con ambiciones sanas, soy una persona que mira al futuro con muchísimo más optimismo y con muchas más ganas de vivir.